Mira, el estar poniendo tus ojos en lo que tienen los demás, eso te estanca, eso es contraproducente, eso no te suma, eso te drena, eso te deprime, eso te mantiene cabizbajo. Y el enemigo de nuestras almas ocupa esto como una estrategia para que no seamos productivos, para que no crezcamos, para que no nos multipliquemos en otros. ¿De qué servirán nuestros títulos universitarios si no los ponemos al servicio de los demás? ¿De qué vale una gran carrera teológica solamente para tenerlo aquí en la cabeza y no compartirle a otros acerca de Dios? ¿De qué me sirve ser un doctorado como apologeta si a nadie le imparto el evangelio? ¿O leer las escrituras todos los días sin ponerle en práctica y bendecir a los demás? Recordemos que todo lo que poseemos es por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, y es para el servicio de los demás. Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Immer Salazar. En este día quiero tratar del tema acerca del principio de la multiplicación. Como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, algo que tenemos que hacer es multiplicar lo que Dios nos ha dado, multiplicar lo que nosotros tenemos y podérselo dar a otras personas también. Porque de nada nos sirve ser hidrocefálicos espiritualmente hablando, o sea, tener una gran cabeza llena de tanto conocimiento y no compartírselos a otros, o que los dones o los talentos que Dios nos ha regalado sean solamente para nosotros. Es necesario compartirlo, es necesario reproducirnos en otros, es necesario multiplicarnos. Y es que si somos cristianos nacidos de nuevo, la multiplicación debería de ser algo natural. Recordemos que todos los seres vivos tienen esa capacidad de reproducirse, o sea, de transmitir su material genético a otra generación. Es más, si te pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios se le dio al hombre en las Sagradas Escrituras? Probablemente el primer pensamiento que se nos viene es Éxodo capítulo 20, versículo 3, porque pensamos automáticamente en los mandamientos y se nos viene el decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y claro, es el primer mandamiento del decálogo, pero no así el primer mandamiento en la Escritura. Cuando nos dedicamos al estudio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay algunas reglas que nos benefician o nos ayudan para entender un poco mejor el concepto total de la palabra. Y una de estas es conocida como la ley de la primera mención. Y esta nos ayuda a ver, a valorar, a observar la verdad encerrada en esa primera vez que se mencionó en las Sagradas Escrituras. Dicho de otra manera, que cuando estamos estudiando nos daremos cuenta que siempre va a haber una primera mención acerca, por ejemplo, de un lugar en específico, de un nombre de persona, de algún principio, de alguna regla, de algún mandamiento, de alguna verdad, que van inmersos de una forma especial, una enseñanza básica que se quiere dejar muy en claro a lo largo de las Sagradas Escrituras. Partiendo de esta regla de la primera mención, el primer mandamiento no se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 3, sino que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 1. Permíteme leerte este primer mandamiento. Génesis capítulo 1 y voy a leer el versículo 27 y 28. Escucha, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 28 dice así, y los bendijo Dios y les dijo, aquí viene el primer mandamiento, fructificad y multiplicaos. Y después dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero quiero que veamos que este primer mandamiento dice, fructificad y multiplicaos. Debemos de recordar que un mandamiento es una orden, es una instrucción.
que se impone o se da como una obligación a seguir. Y puesto de un punto de vista bíblico, los mandamientos son esas leyes, esos preceptos, esas ordenanzas que Dios le dio a los seres humanos para que ellos pudieran conducirse mejor con respecto a Él y también con respecto a los demás. Estos mandamientos abarcan aspectos morales, aspectos éticos, aspectos sociales y también aspectos de carácter religioso. Y son principios fundamentales que el creyente debe de practicar para hacer también la voluntad de Dios. Por eso es que son importantes los mandamientos. Ahora, volviendo a este primer mandamiento que Dios le da en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 28, dice: fructificad y multiplicaos. O sea, la multiplicación es algo tan importante para Dios que lo dejó como un mandamiento. Y no es de menos que sea el primero. Literalmente, Dios había hecho al hombre y había hecho a la mujer y dice que los bendijo y les dio esta ordenanza o este mandamiento: fructifíquense y multiplíquense. ¿Qué te parece? Si fue lo primero que Dios les dijo, ¿crees que no es importante el multiplicarnos? Y al decir que les bendijo, está diciendo que Dios les ha dado ya la habilidad de crecer, la habilidad de multiplicarse, la habilidad también de ser productivos. Si nosotros llegásemos a entender, a comprender este mandamiento, muchas de las cosas que nos tienen atascados desaparecerían, porque el problema al no multiplicarnos es que nos empezamos a cargar y a cargar. Y muchas personas dicen: es que yo no sé cómo hacer en la iglesia, si yo soy el que sirvo, yo soy el que hago esto, yo hago lo otro, pero no hay personas que se disponen a hacerlo. ¿Será que no te estás multiplicando? Recuerda que la obra de Dios no es para hacerla solo, sino que para hacerlo en compañía, en comunidad. Pero a veces queremos ser un todólogo. Todo lo queremos hacer nosotros. Y quiero decir esto con mucho respeto a mis amados pastores, que no podemos hacer esta obra solos. Necesitamos ayuda. Y para tener la ayuda correcta hay que multiplicarnos en otros. Hay que dar lo que hemos recibido. El detalle está que muchas veces no confiamos en las personas. Creemos que nosotros somos los únicos que podemos hacer bien las cosas. Pero ¿por qué no enseñar? ¿Por qué no decirle a alguien cómo hacerlo? Y que también él se vea bendecido al poder poner sus manos a la obra del Señor, al poner sus talentos, su vocación a esta obra maravillosa. Es necesario multiplicar lo que Dios nos ha dado. Pero no es posible que los pastores hagan todo, que ellos abran la iglesia, recojan a los hermanos para que vayan, les estén llamando, que también tenga que predicar, tenga que administrar todo el servicio, tenga que cantar, recoger las ofrendas si es posible y aparte administrar los bienes que llegan a la casa del Señor. Por eso estás cargado, por eso sientes que ya no puedes más. Es necesario que empieces a multiplicarte, que empieces a dar oportunidades. Lógicamente tiene que ser las personas correctas, pero no podemos estar en todas las posiciones al mismo tiempo. Esto lo digo como un ejemplo para entendernos. Es como que está una cancha de fútbol y hay un equipo completo en el lado izquierdo, pero en el lado derecho solo está una sola persona. Este quiere hacer las veces de portero, las veces de defensa, las veces de medio campo y las veces de delantero. Será imposible que le gane al otro equipo. Le van a ganar por goleada, o sea, no va a poder hacer nada. La obra del Señor no la podemos hacer solos. Es necesario tener un equipo. Es necesario compartir a otros también para que ellos también puedan aprender y puedan poner en práctica lo que han aprendido de nosotros. Este concepto de este principio de multiplicación lo tenía muy en claro el apóstol Pablo. Es por eso cuando le escribe la segunda carta a aquel joven predicador Timoteo, dándole algunos consejos, le dice lo siguiente en el capítulo 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiero que veamos la cadena de multiplicación en estos versículos. El apóstol le dice: lo que has oído de mí, o sea, de primera mano, se lo vas a encargar a otros, pero que sean fieles e idóneos para
para que éstos se lo enseñen a otros. ¿Puedes ver? No es algo egoísta, sino que es un efecto multiplicador. Pablo, Timoteo, Timoteo a otros, otros a otros. Maravilloso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, tómate seriamente esta responsabilidad de multiplicarte en otros. Y también le está dejando ver que es necesario incrementar el número de personas que puedan hacer en conjunto este trabajo en la iglesia local. Pero claro que es importante prestar atención al detalle como por ejemplo que es necesario que las personas sean fieles. Dicho de otra manera, personas que tengan ese compromiso de multiplicación. Pregunto, ¿acaso las cosas no son más fáciles cuando alguien nos ayuda? De la misma manera es en la parte ministerial. Necesitamos ayuda de parte de los fieles. ¿Por qué? Porque si nosotros jugamos a hacerlo todo, empezamos a ser poco productivos. Dejamos de ser eficientes porque tenemos muchas más distracciones. ¿En qué me ocupo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no hacemos lo que deberíamos de hacer en realidad. Pero sí necesitamos gente fiel que haga también esa labor. Ahora, lo mejor es multiplicarnos en los fieles, porque ellos entienden ese concepto también multiplicador. Pero nosotros tenemos que abrazar este concepto primero para poderlo transmitir a ellos. La pregunta surge, ¿cómo podemos identificar a la gente fiel? ¿Será igual nuestra manera de ver la fidelidad como Dios la ve? A veces consideramos a alguien fiel solamente porque está con nosotros, pero quiero decirte que el hecho que esté contigo no significa que es fiel necesariamente. Recuérdate que Judas anduvo un buen tiempo con Jesús, pero después le traicionó. No era alguien fiel. Consideramos que la fidelidad de una persona se ve reflejada porque están constantemente en los servicios, porque cuando aparece una necesidad ellos dicen, aquí estoy, yo estoy presente, o porque ofrendan o diezman con regularidad. Pero quiero que veamos qué Jesús opina acerca de la fidelidad o en qué perspectiva Él pone a una persona como fiel o le llama fiel. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y en el versículo del 14 al 30, te lo voy a leer para que veamos y aprendamos qué es para Jesús una persona fiel o cómo lo considera Él a una persona fiel. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos.
porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo nos está dando a conocer una gran verdad a través de esta enseñanza. Y vamos a sacar alguna de ellas. Primero, lo que le dice es que todos en lo absoluto hemos recibido algo para trabajar. O sea, has recibido oportunidades, has recibido responsabilidades, has recibido recursos, dones, talentos y puedo decir inclusive personas, o sea, como lo es el seno familiar. Es muy claro que todos en lo absoluto recibimos algo de parte de Dios. Claro está que no recibimos lo mismo ni en la misma cantidad, pero todos somos bendecidos de parte de Dios para poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. Entonces, recibimos todos algo para trabajar con el fin de reproducirlo, con el fin de hacerlo fructificar. No de que se quede estancado, sino de que produzca. Número 2, no solamente que hemos recibido algo para trabajar, sino que para incrementarlo, para multiplicarlo, debemos de conocer lo que Dios nos ha dado. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Porque algo te ha dado, pero es necesario que identifiques tus dones, los talentos, los recursos, las oportunidades, las responsabilidades que Dios también te ha dado. Hasta que no conoces esto y lo aprecias, nunca entenderás qué hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero es necesario notarlo, en qué Dios me ha bendecido, qué es lo que Dios me ha dado, qué puedo multiplicarlo en otros. Tengo un poco de conocimiento en las Sagradas Escrituras, ¿a quién le puedo explicar la palabra? ¿A quién puedo mentorear? ¿A quién le puedo ayudar? ¿A quién le puedo dar un buen consejo, lo que he aprendido de parte de Dios? ¿Puedo tocar un instrumento? ¿A quién se lo puedo enseñar también para que él pueda bendecir a Dios a través de la alabanza? ¿Puedo cantar? Bueno, he escuchado a un hermano que tiene voz, pero destona un poco, pero yo creo que puede perfeccionar ese canto. Pero le voy a enseñar con amor. Voy a multiplicar lo que Dios me ha dado. Tengo este llamado pastoral. Tengo que entender que no voy a ser eterno en el ministerio. Estamos de paso, vamos en tránsito, pero debemos de dejar un legado para la nueva generación. ¿A quién estoy instruyendo? ¿Quién es mi Timoteo? ¿O quién es mi Eliseo, el sucesor de lo que yo soy? ¿En quién te estás multiplicando? Probablemente no sea alguien de la iglesia, pero tienes tu familia. ¿Estás multiplicando tu saber en tus hijos? ¿Estás mostrándole al Señor que tú amas, que tú sirves? ¿Te estás multiplicando en ellos? ¿Estás implementando esa fe que fue sembrada en tu corazón? Porque quiero decirte que no hay mejor herencia para tus hijos que tú multipliques ese regalo de la salvación y se los compartas a ellos. Claro que no hay predicación más poderosa que nuestro ejemplo, especialmente a los de casa. Que tus hijos vean que son congruentes tus palabras con tus acciones y de esa manera te vas a multiplicar en otra generación. Y mira, muchas veces caemos en un grave problema y es de estarnos comparando con otro. Perdemos el tiempo porque empezamos a ver lo que tienen los demás y lo que no tenemos nosotros. Vemos nuestras carencias, pero no lo que poseemos, no lo que Dios nos ha dado. Mira, el estar poniendo tus ojos en lo que tienen los demás, eso te estanca. Eso es contraproducente, eso no te suma, eso te drena, eso te deprime, eso te mantiene cabizbajo. Y el enemigo de nuestras almas ocupa esto como una estrategia para que no seamos productivos, para que no crezcamos, para que no nos multipliquemos en otros. Mejor mira lo que Dios te ha dado. No pongas tus ojos en los 5 talentos del otro o en los 2 talentos del otro. ¿Qué Dios te ha dado a ti? Algo te ha dado el Señor, algo ha puesto en tus manos, algo te ha confiado el Señor. Dios es bueno, Dios ha sido demasiado bueno para contigo, como lo es también conmigo. En lugar de ver nuestras carencias, en lugar de poner nuestros ojos en lo que no poseemos, ¿por qué no damos una vista interna y vemos en nuestro interior o qué es lo que Dios nos ha dado o cómo
cómo Dios nos ha bendecido. Por eso el salmista no quería pasar por alto el ver las bendiciones de Dios para con su vida. Y le dice: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él quería tener siempre presente el favor de Dios, los regalos de Dios, la bendición de Dios. Mira lo que Dios te ha dado. No pongas los ojos en lo que los demás tienen, porque eso te hará sentir miserable y que no tienes nada. Cuando Dios te ha bendecido con algún don maravilloso, con algún talento, te ha puesto palabra fresca en tu boca para que bendigas, para que puedas ayudar a otros, para que les des aliento a los demás. Multiplica lo que Dios ha dado. No guardes ese talento, porque el no hacerlo es tener como una mentalidad de niño. Para que lo entendamos un poco, eso es como cuando tu hijo tiene un carrito. ¿Sí? Tú se lo has comprado, tú se lo has dado y él juega con su carrito, está contento con su carrito, pero está viendo que el otro niño no solamente tiene uno, ni dos, ni tres, sino que tiene 5 carritos y aparte tiene otro carro en donde tiene la capacidad de montar los otros carritos encima. Ahora, este niño que estaba feliz por lo que él había recibido de parte de su padre, ahora está inconforme porque no tiene los 5 carritos. Ya no disfruta lo que tiene, porque empieza a ver que lo que el otro tiene, él no lo posee. Yo sé que probablemente te rías también, pero eso es algo infantil. Y eso lo hacemos de una forma más grande aún, con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Ya no me gozo con lo que Dios me ha dado porque quiero lo que el otro tiene. Está bueno orarle a Dios y decirle: Señor, soy fiel con esto que me has dado. Yo creo que me puedes confiar más. Pero hemos descuidado lo que Dios nos ha dado para multiplicar. Ahora, volviendo, no solamente recordar que Dios nos ha dado a todos algo, que tenemos que reconocer que hemos recibido algo, pero también tenemos que entender que lo que hemos recibido no es nuestro, sino que es un préstamo de parte de Dios. Que el dueño de los talentos, el dueño de los dones, el dueño que ha abierto puertas para darte oportunidades, es Él. ¿De qué servirán nuestros títulos universitarios si no los ponemos al servicio de los demás? ¿De qué vale una gran carrera teológica solamente para tenerlo aquí en la cabeza y no compartirle a otros acerca de Dios? ¿De qué me sirve ser un doctorado como apologeta si a nadie le imparto el evangelio? O leer las escrituras todos los días sin ponerle en práctica y bendecir a los demás. Recordemos que todo lo que poseemos es por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios y es para el servicio de los demás. Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender de esta parábola? Y es la cuarta cosa. Que el Señor, el dueño, nunca les especificó qué tenían que hacer con lo que habían recibido. O sea, nunca les dio especificaciones, nunca les dijo, bueno, tienen que tomar este curso para que entiendan cómo poder trabajar su talento. No fueron a un seminario a saber cómo poderlo invertir. No les dio indicación alguna, pues en realidad era una prueba. Era como un examen para ver quiénes estaban con él y qué podían hacer para producir y para cuidar de sus bienes como amo, como Señor. O sea, quiénes eran más productivos. ¿Cómo podemos saber que era un examen? Es porque al final él les calificó. Y hubieron aprobados y también uno reprobado. Pero quiero que veamos que tú y yo somos los responsables de hacer algo con el talento que Dios nos ha confiado. Dios va a poner a prueba nuestro conocimiento de responsabilidad, nuestro conocimiento de mayordomía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo administramos lo que Él nos da? Es necesario trabajar Él o los talentos que Dios nos ha dado. Quiero que recordemos que aquel hombre que fue llamado infiel, aquel siervo, no fue llamado infiel porque no estaba presente con su amo cuando él pidió cuentas. Él estaba ahí. Estaba presente. No fue tampoco reprendido por decrecer lo que él tuvo. O sea, no le dijo, mira, Señor, tú me entregaste un talento, aquí te entrego medio talento.
O sea, no lo decreció. Tampoco fue llamado infiel porque perdió el talento. No, él lo cuidó, él lo guardó. Él dijo, aquí lo voy a tener y se lo voy a entregar. Él fue llamado infiel porque estaba en un status quo, porque él no salió de su zona de confort, porque él no multiplicó lo que le había dado su Señor. En otras palabras, él solamente mantuvo lo que le dio su amo. ¿Puedes ver lo grave que es no multiplicarnos? Este hombre llegó con su talento y le dijo, mira, Señor, aquí está el talento. No lo he perdido, al menos, y tampoco decreció en mis manos, pero aquí está completito, intacto. Fue más que suficiente esa acción para que su amo le dijera, siervo infiel. Yo creo que tú y yo no queremos ser llamados infiel por el Señor de señores. El día que Él nos llame, no va a haber algo tan maravilloso cuando escuchemos su voz y diga, venid benditos de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Llegar un día delante de Dios, Señor, tú me diste la facilidad de hablar con otras personas. Aquí te digo, he aquí, les he hablado a todos estos acerca de ti. Señor, tú me confiaste 10 personas al principio que inicié esta obra, donde se les hizo la invitación y vinieron como familia. Pero mira, Señor, aquí te entrego esta cantidad más de lo que tú me has dado. Señor, me entregaste este talento y soy bueno en la música. Puedo tocar alabanzas y puedo hacer cosas maravillosas con este instrumento, pero no me quedé con este talento. Yo se los enseñé también a estas personas que ahora pueden bendecirte también a ti y te alaban con cuerdas, te alaban al son de la música, te alaban con salterio, con arpas, con címbalos resonantes. Multipliqué lo que me has dado. Señor, me diste la oportunidad de entender tu palabra y tu espíritu me guiaba y cuando tenía una pregunta yo te la hacía a ti y es que me dabas la salida, pero no solamente ha quedado en mí este conocimiento, se las he compartido a otros y ahora ellos también han crecido en la fe. Qué maravilloso va a ser llegar delante del Señor, pero con frutos, con multiplicación, con algo fructífero. No llegar de brazos cruzados y decirle, Señor, aquí te tengo guardado el conocimiento que me diste. Aquí está, Señor. Gracias, Padre. No, el Señor te va a decir infiel. Él nos puede llamar infieles por algo así. Es necesario compartirlo. Los que sean llamados fieles por el buen Señor serán recompensados por esa multiplicación que hicieron, por hacer crecer, por incrementar, por ser productivos, por haber hecho algo para gloria y honra del Señor y por entregarle más de lo que recibieron. Si Dios ha puesto algo en tus manos, o en las mías, no es para que lo guardemos, es para que lo multipliquemos. Recordemos que es un mandamiento. Fructificad y multiplicaos. Muchas veces podemos llegar al conformismo y decir, bueno, ¿para qué ir a buscar las almas? Si ellas quieren que ellas vengan, estamos conformes. Pero eso no es a lo que Dios nos ha mandado. Él dijo, id y haced discípulos a las naciones, predicad, en otras palabras, compartan lo que han recibido. No podemos callar la grandeza de Dios en nuestras vidas. No podemos callar que Él nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha perdonado, ha hecho nueva criatura de nosotros, que antes vivíamos perdidamente y Él ha hecho algo transformador en nosotros y que así como lo ha hecho en nuestras vidas, también lo pueden hacer en otras personas. Proclamemos el mensaje de salvación. Compartámoslo con otro, multipliquemos este mensaje. Tenemos la bendición del Señor. Eso es más que suficiente para ir confiados en que Él está con nosotros y que Él va por nosotros y que Él nos ayudará también, aunque no sepamos correctamente o a totalidad cómo hacerle. La guía del Señor estará y Él nos enseñará cómo multiplicar lo que Dios nos ha dado. Si Dios ha puesto un talento en tu vida y tú dices, ¿y cómo puedo hacer? ¿Qué hago con esto que Dios me ha dado? ¿Cómo lo multiplico? No sé qué hacer. Mira, aquellos hombres no recibieron una dirección, pero ellos lo pusieron a trabajar. Comienza, hazlo.
Y si tantas son las dudas que te embargan, dobla tus rodillas a Dios y dile, Señor, dame dirección. Padre, envíame esa dirección de tu Espíritu para saber qué hacer. Y verás cómo el Señor te podrá dar indicaciones. No espere que te lo arme todo. No, es necesario movernos, avanzar. ¿Qué hago? Aquel que tenía 5 dijo, ¿cómo los trabajo? El que tenía 2, bueno, no me dijo qué hacer, pero tengo que hacer algo. Algo tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado. Por lo demás, te motivo que es necesario que este principio de multiplicación lo pongamos en práctica. Dios nos quiere ver productivos. ¿Tú sientes que no hay nada por hacer? A veces dices que ya no sé qué hacer, la verdad. Si sientes algo incierto, oscuro delante de ti, no sabes por dónde empezar, te motivo que vayas a la presencia del Señor, que entremos en esa comunión con Dios. Su palabra dice que en su luz veremos la luz. En otras palabras, delante de la presencia del Señor podemos ver las cosas con claridad. Él es la luz. Su palabra dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que vayamos a su presencia. Y lo que Dios ha puesto en ti, multiplícalo en otros. Y no solamente los aspectos meramente espirituales, porque también tú puedes enseñar a alguien alguna habilidad que tú tengas, alguna destreza. ¿En qué eres bueno? ¿Qué puedes dar a otros para que aprendan de ti? Multipliquémonos en nuestra generación, en nuestros hijos. Compartamos con otros lo que hemos recibido por gracia. Demos por gracia eso que hemos recibido. Y por lo demás te digo que si somos fieles multiplicándonos, o sea, multiplicando lo que Dios nos ha dado, un día no muy lejano, y el que ha prometido regresar va a venir. Nuestro Señor volverá y va a decir, a ver, hagamos cuentas. ¿Qué es lo que yo te di? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y lo mejor será escuchar su voz cuando diga, venid benditos de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Crees que no va a ser maravilloso escuchar eso? No me quiero perder ese momento, pero quiero ser hallado fiel delante de Dios, multiplicando lo que Dios me ha dado. Y espero que tú también. Muchas gracias por haber compartido este podcast conmigo acá en Postura Bíblica. Un abrazo a la distancia. Este servidor que te aprecia, Imer Salazar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao, hasta la próxima.